Y hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Turra Cinema de Poltergeist 1982. Recordadme que para la próxima temporada corte la intro, es demasiado larga. Bueno, pues Vale. Steven Spielberg, que está en un momento creativo brutal y estrena en 1982 E.T., el extraterrestre, pero también esta, Poltergeist. La primera, bueno, está dirigida por él y esta segunda está dirigida por Tobe Hooper. Con guión y producción, eso sí, de Steven Spielberg, costó unos 10 millones de dólares y recaudó 121, que ya es bastante, lo quiero yo aumentar aún más. Y bueno, es una película que traumatizó muchas infancias, esa es la verdad. Y bueno, también sentó las bases de un tipo de terror que todavía bebe mucho de esta película, ¿no? José, ¿qué tal estás? Poltergeist. Pues bueno, muy bien. Así, hablando de esta, mucha ganas de hablar de esta película de traumitas de infancia, porque yo tuve mi traumita de infancia con la película. Me llegaron a dar miedo las teles cuando era niño, porque claro, yo la encontré en la tele de golpe. Pues típico sábado que tus padres están haciendo otra cosa, están en otros cuartos y la puse, por lo mejor con 7, 8 años, 9 y me traumaticé muchísimo, pero bueno, Mm. después la vi de adulto y es un auténtico peliculón y además lo que tú dices, ha sentado unas bases que se siguen repitiendo. Yo, por ejemplo, ahora cuando la he vuelto a ver, estaba pensando en una saga que me encanta, sobre todo las dos primeras, que ha heredado mucho de Poltergeist, que es la saga de Insidious de James Wan. Me Ujú. parece, de hecho, el homenaje a Poltergeist está ahí de la exorcista con sus dos compañeros, otro mundo, una casa, una familia, que además James Wan no lo esconde. Y sobre Sí. todo la primera de Insidious y la segunda que me gustan mucho, sobre todo la primera. Creo que tiene ese homenaje nada oculto porque James Wan va de cara a Poltergeist. Y bueno, esto es la prueba de que sigue siendo una historia totalmente inmortal en lo que son sus cimientos y que ha influido muchísimo en cine de décadas posteriores y va a seguir haciéndolo, creo yo. Con mi traumita con el terror, sabes que me estás hablando en chino, ¿eh? Porque no he visto ninguna ni pienso verla. Pues Y Insidious es maravillosa, la primera sobre todo, no sé si a Gerardo le gusta la saga. qué Yo soy más estupenda, de... ¿verdad? Gerardo, de Entre Pelis, ¿qué tal? Que no te hemos presentado siquiera. ¿Qué tal? Ya estoy aquí. Y ya está aquí Por fin, Gerardo. por fin. Mira que me he hecho de rogar. No, no es porque no me hayáis invitado, es que me he hecho de rogar. Pero bueno, por fin estoy aquí para hablar de una de las muchas obras magras de Steven Spielberg. Porque es de Steven Spielberg. Que por cierto, ¿qué tal Poltergeist esta última vez que la habéis visto? ¿Qué me contáis? Eh, pues mira, primero respondiendo a lo que ha dicho José, yo soy más de Insidious 2, sobre todo por el tema de, cierto spoiler para los que no hayan visto, pero Mm. por todo el tema de los viajes temporales y los viajes astrales que hace la película, a mí eso me vuelve loco. Si en una película metes viajes temporales y paradojas temporales, yo ahí me tiene ganado. Y si la resuelves bien, me tiene ganado. Además que explica cosas que se ven en la primera, a base de hacer viajes temporales. Vale, en Poltergeist. Primero, voy a hablar de mi primera experiencia con Poltergeist de pequeño. Yo era muy Hmm. cagado. Yo era muy cagado de pequeño, pero mucho. Sobre todo con el cine. Sorprende porque hoy en día uno de los géneros a los que más me acerco es el terror. Precisamente, quien me sigue en Twitter, pues sabrá que el terror es lo que más veo. Es en lo que me refugio para pasarlo bien. Pero de pequeño era muy cagado. Y esta película, la primera vez la vi cuando tenía unos 4 o 5 años. En la primera. En una emisión, cuando la primera emitía sin anuncio, no como hoy en día, sin anuncio de verdad, y todas las películas enteras, con los créditos. Y esta película la vi con mi familia, digamos, empujado por mi madre. Mi madre, en paz descanse, mm, una bellísima persona, pero que era un poquito, lo siento mamá, pero un poquito cabrona con el tema del cine. Con ella, fue la misma que me puso El Resplandor, de pequeño. O sea, lo que quería era traumatizarme. Películas con Wow. desnudo y sexo no, pero terror, todo el que quisiera. Y esta la vi en familia, pues empujado por mi madre. Y en el momento que apareció, yo estaba bien con la película hasta que apareció el payaso. Cuando apareció el Sí. payaso, yo empecé a acurrucarme en la falda de mi madre, encontré un Hmm. hueco entre el mueble del salón y el sofá, y me acurruqué y no salí de ahí en todo el rato. Mi madre, pero mira, que no pasa nada. Mira el árbol, qué bonito. Y yo, que no, que no, que no, que no. Y así estuve casi las 2 horas de película acurrucado. Ya luego la he visto un montón de veces. Es una película que me encanta. Y en este último revisionado, pues me sigue fascinando. Me sigue fascinando la magia que tiene. Que es una película Hmm.
que ya hablaremos de ellos, si es de Spielberg o de Toby Hooper, pero es una película que tiene muchísima magia de Spielberg y muchísimo toque Amblin. Sí, totalmente. Y una de las cosas que me gusta que hace la película es que lleva el terror al seno familiar. Películas Ujú, de casas encantadas, mansiones, hoteles. Antes de esto había un montón. Películas de William Castle, por ejemplo, 13 ujú, fantasmas, terror en Amityville, El Resplandor, al final de la escalera. Películas de terror de ese ámbito hay montones, pero yo particularmente no empatizo con los personajes de esas películas. A mí me pones a la, ujú. a la familia del Resplandor y yo quiero que se los carguen a todos. Son todos unos psicópatas a su manera. Y Terror en Amityville, que también es una familia, no me transmite esa familia lo mismo que me transmite esta. Entonces, el llevar el tono Amblin familiar al terror creo que es una de las cosas que hizo que esta película triunfara en su momento y que recaudara todo lo que recaudó. Y, y otra de las cosas que me gustan mucho de Poltergeist es que los terrores son muy reales. En el Sí. sentido de que hay terrores infantiles, que son realmente los terrores que Ujú. hacía Spielberg de pequeño, que Sin miedo a los Sí, payasos, sí, sí. Los Él mismo lo truenos, dice. Yo todos los terrores que tenía de niño los puse aquí en esta película. la oscuridad, todo está ahí, pero también terror adulto. Y no hay nada que pueda que que pueda aterrorizar más a un padre o una madre que perder a un hijo. Y en este Sí. caso, claro, puedes perder a un ser querido de varias maneras, pero yo creo que se pueden englobar en 2, o desaparición o fallecimiento. En este caso es que Caroline cumple las 2 cosas. Porque no es que esté Mm, muerta, pero es que tampoco está en el mundo de los vivos. Y está desaparecida, pero está desaparecida en su propia casa. La pueden oír todo el rato, pueden llamarla, pueden entablar contacto con ella. Hay un momento en el que están en el salón y escuchan cómo corre en el piso superior. sí. O sea, está ahí, pero no está ahí. Y no pueden acceder a ella. Y no se me ocurre nada más terrorífico que eso para, Sí. para, para un padre o una madre. Entonces yo creo que todo eso unido es lo que hizo que la película pues trascendiera, y lo que ha dicho José, James Wan le debe mucho a Poltergeist y a Spielberg. Y sigo diciendo Sí. Spielberg, no menciono todavía a Toby Hooper. Un saludo a Yaya, que es Eva María. Buenas noches, Eva, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, chicos, a ver, ¿por dónde nos metemos en harina? Vamos a hablar un poquito de la banda sonora solo, de esta maravilla de Jerry Goldsmith, ¿no? Steven Spielberg tiene en ese momento, ya decíamos que estaba haciendo E.T. y tiene a John Williams componiendo para E.T. Y para Poltergeist se trae al segundo mejor del mundo, que es Jerry Goldsmith, al menos para mí. Y nos regaló una banda sonora con un lirismo, por ejemplo, con el tema de Caroline, luego una tonalidad oscura, da mucho miedo, da muchísimo miedo los temas de La noche de la bestia, estoy intentando traducirla, y The Clown, ¿no? Y el payaso, que The Clown además es que suena durante toda la película, poquito a poco nos va metiendo ahí el tema hasta que nos dan el susto final, ¿no? Es una banda sonora que es una gozada, yo me la he puesto esta semana y la recomiendo muchísimo. Vale, ¿la habéis escuchado la banda sonora o no? Vale. Sí, Pues José tiene cara de pasa, que yo de la banda sonora no. No, yo varias no, veces. yo también. Y me parece una banda sonora, como has dicho, tremenda, mítica, y sí, de uno de los más grandes, no sé si el segundo, el primero, pero vamos, está entre los más grandes también. Y Sí. también da muy mal rollito. También de niño, con el trauma que comentaba aquel día, ¿no? Que me levanté por la noche y lo puse, la banda sonora se me quedó también y era como, uff. Y cuando de niño se te queda una banda sonora, es como, wow. Es, también influye en los traumitas ochenteros, ¿no? Un poco, pero por eso es tan magistral. Es el tema de que se escucha con esas voces angelicales de niño, ¿no? Mm, No recuerdo el nombre del tema, pero durante la película no se escucha entero. Lo escuchamos en los créditos ujú, finales. ¿Y cómo termina ese tema? Con esas risas de niño, mm, que de esos niños angelicales termines sacando sí. una especie de quién puede matar a un niño con las risas de los niños, te pone un mal cuerpo. Que al final Jerry Goldsmith tenía mucha experiencia en esto de las bandas sonoras de terror, tanto Alien como La Profecía, por ejemplo, son suyas. Sí, y luego Y creo que se lo lleva, ayúdame Gerardo, no me acuerdo, él, se lo lleva luego Spielberg al episodio que hace de Twilight Zone. Creo que sí.
pero no Era, estoy muy... era el compositor Jerry Goldsmith de Sí, ¿no? Twilight Zone. Sí, 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 Vale. sí, 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 sí. Y también, bueno, habitual del tema de Gremlins, por ejemplo, Mm. o sea que estaba muy unido a Amblin. Pero sí, la banda sonora ya no solo el tema, ya no solo la parte de terror, la parte también de, digamos, comedia o las partes más amables, como por ejemplo el momento en el que al principio de la película, cuando está ese hombre con la cerveza, amigo del padre, con la cerveza en la bici, le sigue el cochecito, ese momento tan vivaz que a mí lo que me ocurre con esta música también, que es también lo que me refuerza un poco el que sea una película muy Spielbergiana, es que la música en ciertos momentos la noto muy John Williams. Por ejemplo, en ese momento, en ese pedaleo inicial, la noto muy vivaz, muy John Williams. Es que parece que estás viendo ET, pero incluso la urbanización, Sí. es que se parece mucho. No sé si compartieron escenarios, posiblemente. Estaban muy cerca, estaban a unos 20 Sí. minutos. Y de hecho, hay fotos de Spielberg con los niños, tanto de ET como de Poltergeist, sentados en una acera mirando un papel. No sé si les estaba dando directrices o no, o les estaba mostrando algo, pero se veía, había muchas reuniones. De hecho, hay fotos de Heather O'Rourke también y de Drew Barrymore juntas. Es que a mí me gusta, relacionado también con la banda sonora, ¿no? Estas escenas que estáis contando, la película se nota mucho ese toque de Spielberg, ¿no? Ahora Gerardo desgranará lo que es la polémica, ¿no? Pero se nota mucho, por ejemplo, en esa cotidianeidad americana, sobre todo de esta América profunda, familiar, ¿no? Porque, por ejemplo, el inicio, lo habéis dicho ya, el inicio es muy ET, pero, por ejemplo, también es un inicio muy Tiburón. El pueblo de Amity, de Amity Island es muy Tiburón, pero por ejemplo también, aparte de muy Tiburón, también dos películas que no son de Spielberg, las dos de Gremlins, que son de Joe Dante, pero los inicios cotidianos de esas películas también están muy aquí. Incluso se nota en películas de colegas como Robert Zemeckis, los inicios de Regreso al Futuro, esa cotidianidad americana tan propia. Eso es totalmente Spielberg, ¿no? Y en esta película eso está presente. Y a mí me gusta eso que habéis comentado, que Poltergeist es, lo voy a decir, a ver cómo lo explico, es terror con corazón. O sea, me refiero, los personajes aquí importan. No son carne de cañón, ¿vale? Que eso, bueno, podemos ver, estamos hartos de los Freddy Krueger, los Jason, ¿no? Que aquí, pues a lo mejor hay universitarios estúpidos a los que van a matar. Se acabó, ¿vale? Pero que eso también tiene su está gracia, ¿vale? deseando que los maten también. Deseando que los maten, o por ejemplo, o Scream, o Halloween, ¿vale? Eso, pero eso es un tipo de terror que también disfrutamos mucho, ¿no? Sí. Pero esto, por ejemplo, también enlazando mucho con Insidious, por ejemplo, aquí los personajes te importan, ¿no? Te importan incluso cuando los parapsicólogos van a ayudar a la familia, ¿no? Primero viene la doctora Lesh, después cuando viene Tangina después, ¿no? Los parapsicólogos, aparte de, bueno, su trabajo es echar a fantasmas, ¿no? De las casas, ¿no? Pero son personas solidarias, ¿vale? Se preocupan de la familia. Ellos quieren hacer bien su trabajo. No es una película de terror deshumanizado, que insisto, también es disfrutable, es otro tipo de terror, ¿no? Pero aquí hay corazón y aquí se nota totalmente ese toque Spielberg. Y aparte también, por supuesto, la familia unida. Todos los mensajes a favor de la familia unida, que bueno, como sabemos, Spielberg, uno de sus traumas fue la familia suya separada, ¿no? Que era en una época, bueno, hoy en día hay mil modelos familiares, ¿no? Hoy en día que unos padres se separen no tiene por qué ser un trauma, ¿no? O por lo menos se puede llevar de una manera, pero en la época de cuando Spielberg era niño era terrible, pasó fatal, y eso es lo que creo que hace a Poltergeist tan humana. El toque Spielberg está ahí, total. Sí, es un toque muy amplio en todas esas películas que han mencionado, incluso los Goonies también. Son películas, al final, eran producciones Spielberg. Y de hecho, pues, yo recuerdo de pequeño que había muchas de esas películas que mis colegas y mucha gente de mi entorno asociaban como películas de Spielberg, cuando no eran películas de Spielberg, eran producciones de Spielberg. Pero es que al final creó una marca. Y lo que has dicho de la familia, pues sí, es lo que yo apuntaba al comienzo, que a mí lo que me ocurre con esta película es que la familia es muy cercana y yo empatizo con esta familia. A pesar de que es una familia totalmente americana, es el tipo de vida americano, que es otra cosa con lo que la película atenta, contra el Sí, seno pero de una familia americana. claro, es algo que ha hecho Spielberg con nuestras cabezas, que es meternos este costumbrismo familiar norteamericano que podemos ver en Tiburón. En Tiburón cuando están comiendo, y por eso digo, ahora no vamos a meter en lo de Toby Hooper y Steven Spielberg, hay planos
Yo no sé quién manejó la cámara ni durante cuánto tiempo, pero en el montaje ahí estaba Steven Spielberg, porque es que son las mismas escenas que podemos ver de la familia comiendo en Tiburón, por ejemplo, o en Encuentros en la tercera fase. Es que son las mismas, calcadas plano por plano. Claro, es que Sí, al montaje está Michael Kahn, que es Ujú. habitual montador de Spielberg. Y no solo montador estaba Michael Kahn, sino que Spielberg se aseguraba el montaje final de la película y el montaje también de sonido, los efectos especiales, la edición de Jerry Goldsmith. O sea que la implicación de Spielberg aquí era demasiada para ser de un simple productor. Bueno, pues vamos a ello. Esta una, película, una sí, cosilla, dime. una Sí. cosilla. Creo que también Spielberg bebe mucho de esto, que no en vano ya había trabajado un relato suyo, de Richard Matheson. Richard Matheson, Mm, escritor del relato de El Diablo sobre Ruedas, que era la mm. primera película de Spielberg, es uno de los grandes escritores de terror, es el padre literario de Stephen King. Y Richard Matheson creo que es uno de los grandes autores americanos que explota la cotidianidad americana, que de repente se te revuelve, te da la vuelta y de esa cotidianidad de esos pueblos idílicos o de esta urbanización en la que estamos ahora como Cuesta Verde, ¿no? De repente pasa algo que te rompe toda esa cotidianidad. Eso es Richard Matheson, eso es su alumno Stephen King. En Stephen King lo vemos desde Carrie, desde su primer gran éxito. Y creo que eso, Steven Spielberg, creo que esa influencia también está ahí. Sobre todo porque él trabajó con material de Richard Matheson, insisto, en El Diablo sobre Ruedas. También es este Spielberg de terror de sus inicios, que por cierto lo he hecho bastante de menos. Spielberg, Mm. a mí me encanta el Spielberg de terror de El Diablo sobre Ruedas, Tiburón. Hemos visto toques de terror en las películas de Indiana Jones, en su versión de La Guerra de los Mundos, pero no ha vuelto al terror, no ha vuelto al terror como estaba en su inicio. He hecho mucho de menos al Spielberg terrorífico. Vale, y es verdad. Y vamos a hablar entonces de, por fin, a ver qué pasó con esta película, porque hay tanta polémica de quién dirigió Poltergeist, ¿no? Tú Es vas a la ficha, ves Top Hooper y dices, pues es una peli de Top Hooper, ¿no? Pero no es tan sencillo como eso, ¿no? Es un poquito más complicado. No, hay cosas que no ayudaron en absoluto a que el rumor em, trascendiera. Por ejemplo, Toby Hooper reconociendo ante los medios que su rol en el plató era el de un mandado. Durante la promoción de la peli se obvió el nombre del director y se acentuó muchísimo el que era una producción Spielberg, con letras grandes. Spielberg también reconoció a los medios que si alguien hacía una pregunta y Hooper no la respondía de inmediato, pues él intervenía para decir lo que se podía o no se podía hacer. Tampoco ayudan las fotos, ¿no? Hay fotos de Toby Hooper sentado mirando la pantalla de lo que se está rodando, lo que se ha rodado, y Spielberg pues señalando con el dedo a la escena, o fotos así de Spielberg señalando con el dedo, dando directrices a los actores. No suele verse a un director con esta actitud en un Mm, rodaje. Claro, era una historia que era hija suya, realmente, ¿no? Porque esto mm. nace como una secuela de Encuentro en la tercera fase, que al Sí, contactar con Toby Hooper, le propuso hacer la secuela de Encuentro en la tercera fase y Toby Hooper le dijo, "Mm, no me interesa tanto el tema Aliens, ¿y si lo cambiamos por fantasmas?". Y de hecho, parte del argumento de esa secuela de Encuentro en la tercera fase, que se titulaba inicialmente Night Skies, El cielo nocturno, fue lo que se transformó posteriormente, bueno, ese mismo año, en ET, el extraterrestre. Em, y al final, Poltergeist, pues se cambió lo que era el espacio exterior por fantasmas televisivos, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero sí, no ayudaba nada esto. Y Spielberg desde el principio estaba en la producción, cada día en la producción. Eso no es normal tampoco para un productor. Sentía que el, que el hijo era suyo, que esto era hijo suyo, que era sí. él quien tenía que llevarlo a cabo. Y Igual tampoco ayudaba. para explicar o para aclarar un poco esto, o dar una pista, yo creo que bastante definitiva de por qué esto ocurre, existía una cláusula, creo que era con la Universal, que decía que Spielberg no podía hacer en un mismo año 2 películas, ¿no? Sí, exactamente. Y no pudo hacerlo. De hecho, se la propuso inicialmente a la Universal, pero la Universal dijo que no le interesaba, así que se la llevó a la Metro. Y lo que tú dices, al final había una cláusula en el contrato que le prohibía pues hacer otra película ese año para el mismo estudio, así que
se la propuso a Toby Hooper y Toby Hooper aceptó. Toby Hooper venía de por supuesto, La Matanza de Texas y De La también de Matanza. claro, y también de la versión del Misterio de Salem Slot de Stephen King, la versión televisiva. O sea, que era un director ya, y también de Funhouse, la película que a mí me encanta. Creo que en España era La Casa de los Horrores, creo que se llamaba en España, no recuerdo, siempre me acuerdo el título original, Funhouse. Y a Spielberg le interesaba el trabajo de Toby Hooper. Pero, claro, hay testimonios con los años que tampoco han ayudado a que el rumor se acalle. Zelda Rubinstein, por ejemplo, decía Es que... verdad, que la escuché el otro día en un vídeo que está en YouTube, que está diciendo, es que este hombre no me ha dirigido a mí, me niego a decir que me ha dirigido, ¿no? No, porque los 6 días que ella estuvo, dice que era Spielberg quien estaba dominando la Sí, producción. Además, que decía que Hooper estaba bajo los efectos de sustancias químicas inaceptables, digamos. sí. Tampoco se llevaban bien, ¿eh? No, no se llevaban nada bien. Había cosas directrices que decía Hooper que Spielberg le cortaba y le decía, no, esto así no. Hooper, por ejemplo, no estaba de acuerdo con Heather O'Rourke, que decía que era una niña que veía que parecía que se estaba divirtiendo con lo que estaba ocurriendo, que no transmitía terror. En cambio, Spielberg estaba enamorado de la niña. Y al final la niña fue la que fue la opinión de Spielberg y la elección de Spielberg la que se impuso, ¿no? Y más gente, Frank Marshall aseguraba que Toby era el director y que estaba cada día en el set, pero que Spielberg era el motor creativo de la peli, que era quien hizo los storyboards. Claro, si me dices eso, Frank, aunque el director esté cada día en el set, si al final el motor creativo de la peli es Spielberg, ay, perdona que dude, ¿no? Y no solo el rodaje, lo que he dicho, el montaje final lo llevó Spielberg, y hubo una controversia también por la cual la Metro tuvo que pagarle $15.000 de la época a Toby Hooper por haberle ninguneado durante la campaña de promoción de la película. Sí, creo que Spielberg escribió una carta también de disculpa a Toby Hooper, sí, es verdad. Sí, diciendo que la prensa no había entendido la colaboración entre los dos, que la habían malinterpretado. Bueno. Por cierto, Eva nos dice por aquí que un remake del Hombre Menguante ya tocaría. Estamos contigo, Eva. Sí. Y no os perdáis la novela del Hombre Menguante de Richard Matheson. Es un novelón también de terror. Es que Richard Matheson, a Carolina, una de sus grandes historias, Más allá de los sueños, que también es de él. Sí. Que él no solo escribió terror, ¿no? Pero de él tiene, bueno, Soy Leyenda, o sea, Richard Matheson, ya que hablamos de terror, no la perdáis, escritura, El Hombre Menguante, y un poquito de turra literaria os doy, de paréntesis, de Kit Kat. Pues sigue tú, José, con las secuelas, ¿no? Que te has visto. Sí, La 2, la 3. Y el remake. Quería comentar antes sobre lo que es Tobe Hooper. Quería comentar un poco que a mí me parece un director, me da cierta penilla porque creo que empezó de manera genial. He mirado, por cierto, la de Funhouse, era La Casa de los Horrores, sí, la tradujeron. Él creo que empezó de forma genial porque él tenía, bueno, a ver, La Matanza de Texas y la segunda parte de La Matanza de Texas, que era de las secuelas también decentes que hizo, ¿no? Pero después tenía, por ejemplo, la miniserie, ahora que hemos hablado también de Stephen King, la miniserie del misterio de Salem Slot, que es bastante interesante, mejor que esta que hicieron el año pasado, que es una película un tanto descafeinada, creo que no. Sí. Después también, por ejemplo, él tiene eso, La Casa de los Horrores, él estuvo en la serie de Las Pesadillas de Freddy, estuvo en la serie de Historias de la Cripta, él estuvo también, hizo con John Carpenter Bolsa de Cadáveres. O sea, a mí Tobe Hooper siempre me pareció un tío de terror de altura, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años, no sé, bueno, incluso en las últimas décadas, yo no sé qué le ha pasado, que se ha ido apagando, está haciendo de sus últimas películas que veo aquí, por ejemplo, que hablamos antes, Entre bastidores de Dijin, una película de genios malévolos ahí un tanto extraña, como de serie de bajo presupuesto, rara. Es un horror. O sea, yo los últimos 20 años de la carrera quitando algún episodio que ha hecho para Master of Horror, que Sí. puede ser salvable, uno de ellos al menos, el otro no. O sea, encima tiene eso, que de 2 que hizo, uno, es durito. Toby Hooper era un director muy visceral. Muy, muy visceral. Entonces sorprende que en esta película se adaptase tanto, por decirlo de alguna manera, al ambiente Amblin. Pero era un director muy visceral. Tú has mencionado un montón de películas maravillosas. Yo menciono las que hizo para la Canon, no solamente la de la matanza. Bueno, aquí se llama Masacre en Texas 2.
un título que nunca entenderé, porque no hubo una masacre en Texas 1. Nunca entenderé. Pero hizo Life Es que es Force. verdad, es que es verdad. Es verdad. Hizo Life Force, Fuerza Vital, que es una maravilla de película de, bueno, extraterrestres, vampiros del espacio, zombies, es una locura de película. Pero era un director muy, muy, muy visceral. Y aquí me sorprende que se adecue tanto al estilo Spielberg. Lo que has comentado de los últimos años también es que le ocurre a muchos directores de terror que tuvieron su peak en los 70, 80 y parte de los 90, el mismo Carpenter, por ejemplo. ¿Cuántos años lleva Carpenter sin dirigir una película decente? Porque la última que hizo The Ward, también durita. Aquí hay una escena muy Carpenter, tíos, que es cuando él en el espejo, es que lo digo y me empieza a sentirme mal ya, empieza prácticamente a pelarse la cara hasta que se le queda un cráneo. ¿Ves? Sí, esa escena es muy Toby Hooper, pero el rumor dice que esa escena es idea de Spielberg y las manos que se ven son las suyas, las de Spielberg. O sea que, sí, es verdad, también lo he leído. Sí. O sea que hasta las partes más creepy, pues parece que son obras que metió mano, nunca mejor dicho, sí. A mí Tom Hooper, de toda su primera etapa, me gustaba mucho, pero es que creo que es un cine muy propio de Estados Unidos en los años 70 y los primeros 80, que era ese cine salvaje, visceral que ha dicho Gerardo, bruto, bestia. Cuando la violencia sangrienta, porque hoy en día ya no lo es, ¿no? Pero en aquel momento la violencia sangrienta sí era verdaderamente políticamente incorrecta, ¿no? Y bueno, me da mucha pena porque ves eso, esas películas últimas, ¿no? De esta The Jing, después se ve aquí una cosa de esta Mortuary, la masacre de Toolbox, que dices, películas la masacre que tienen de Toolbox no está mal. No está mal, pues mira, recuerda mucho a La Matanza de Texas. Entonces, claro. No ayuda demasiado. Ya has mencionado a esa generación de los 70, muy visceral. Claro, es que es una generación en sí. Lo que trajo Toby Hooper con La Matanza de Texas, que eso fue una revolución en el cine, es que trajo a toda una generación de directores de terror, que eran eso, muy viscerales. Mira Wes Craven, La Última Casa a la Izquierda, por ejemplo. Eran películas muy bestias, muy viscerales. El primer Wes Craven, que luego ya, pues digamos que se adocenó un poco, ¿no? Porque nada tiene que ver Pesadilla en Elm Street con La Última Casa a la Izquierda, pues, o el primer Joe Dante con Oídos. Nada tiene que ver con la comedia la que derivó después, esa comedia cartoon que hizo después. Sí, totalmente. Es que además también yo creo que en los 70 en Estados Unidos es que era un sentir especial este cine sangriento, porque sin ser de terror, por ejemplo, tú piensas, por ejemplo, en Taxi Driver, de Martin Scorsese. Pero claro, es que los 70 había sido la caída del sueño hippie, una década marcada además por la crisis del petróleo del 73. O sea, todo este desgarro emocional que hubo en Estados Unidos es que está en todos los géneros. Y al terror, claro, se transmite y se mete de lleno en los 80, ¿no? Y después tal vez eso, lo que tú has comentado también, ¿no? A lo mejor se comercializa un poco, ¿no? Ya acabamos pues con Freddy Krueger, ya acabamos pues con las de Viernes 13, ¿no? Que las primeras son muy buenas, ¿no? Pero claro, estas sagas ya se van volviendo medio comedia, ya tienen 14 secuelas, entonces bueno, pero el inicio, este cine, el inicio en los 70 y los 80, me parece muy característico de esa época, de esos 70 oscuros, ¿no? José, las secuelas. Las secuelas, mirad. ¿Cómo hemos terminado aquí? Porque José tiene un pensamiento arbóreo increíble. Pero es que no te lo acabas. Sí, las secuelas, ¿vale? Voy a intentar ser breve, ¿vale? Con las secuelas. Carolina sabe que yo tengo un toque de completismo, ¿vale? Que yo no puedo ver solamente, tú también, ¿no? O sea, yo si una saga tiene 14 partes, yo me tengo que ver las 14 partes. Y la serie de Poltergeist, porque no me han dado tiempo los 88 capítulos, ¿vale? Porque era imposible. Entonces me he visto las secuelas y el remake de 2015. Vamos a ver, la secuela. Primera, Poltergeist 2, el otro lado. Yo tengo que decir, desde mi punto de vista, si queréis ahora me habláis de ella, si la habéis visto. Poltergeist 2, el otro lado. La dirige ahora, la tengo aquí. Brian Gibson. Brian Gibson, que él dirigió después películas como Coacción a un jurado, que es bueno, es un director muy artesano, no creo que haya así destacado en algo. Coacción a un jurado, me encanta. Sí, pero es de las últimas que hizo, ¿no? Es un director que, bueno, se quedó un poco ahí, su filmografía no tiene, quitando esa, que creo que la más, bueno, y Poltergeist 2, ¿no? No me parece un director que haya tenido así una
predicación grande, ¿no? Poltergeist 2 es una secuela, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, un hecho importante. El personaje de Dominic Doom no aparece. O sea, esto fue una de las grandes tragedias, personaje de la hija, Dana, porque, bueno, ella fue el 30 de octubre de 1982, fue asesinada por su pareja, o sea, y en la película no aparece, ¿vale? No se menciona nada de ella. No se menciona. No se menciona. Hacen un poco como pasó con Heath Ledger con su Joker en la tercera película de Batman de Christopher Nolan. No se menciona por respeto a la actriz, pero claro, en la historia queda un tanto esto colgando, ¿no? Es como porque, claro, no se menciona y dice aquí había una niña en la familia, ¿dónde está la niña, no? Entonces, claro, eso independientemente... La niña se ha marchado de casa antes de tiempo. Claro, había una escena... Ha visto lo que había dicho, yo me largo de ha aquí. visto... Iban a rodar una parte, una escena en la que decía que se iba a la universidad. Al final no lo hicieron, ¿no? Para que se mencionase. Le pasa un poco, pues, como a la tercera de Batman de Nolan, ¿no? Porque se queda coja, en parte, porque dice, bueno, es que es un personaje. Cuando un personaje protagonista desaparece, pues es que, vamos a ver, argumentalmente, tragedias aparte de la de ella o la de Heath Ledger, ¿no? Claro, argumentalmente queda bastante cutre, o sea, no está. Es como. A mí me encanta también el Batman de Nolan, pero no puede ser que la tercera, y ya hablaremos de ella cuando toque, ¿no? Pero que el Joker no está, es que ni se menciona. O sea, señores, o sea, búscate, sustituye al actor, sustituye a la actriz, por lo menos un comentario de dónde está el Joker o dónde está Dana, ¿no? La película amplía el lore, ¿vale? Amplía bastante el lore, pero yo creo que la amplía mal porque empieza a faltar a la esencia, porque debajo del cementerio que hay en esta película te mete otro nivel, ¿vale? Y entonces esto no hago spoiler para quien las quiera ver, pero yo creo que el lore lo amplía bastante regular. Vuelve Tangina, que es el personaje que volvería también a la tercera, se convertiría en parte esencial de la saga, y hay un personaje, un exorcista nuevo que lo interpreta Will Sampson, que es el famoso, el jefe Bronden de Alguien voló sobre el nido del cuco. Es un exorcista indio que se llama, que lo tengo aquí, Taylor, creo que sí. Ese es el Taylor. famoso exorcista cadavérico que va con un sombrero y tal, ¿o no? No, ese no es. Vale. Ese es Julian Beck. Sí, vale. Sí, ese es el reverendo Kane. El reverendo Claro, Kane, es que yo como no me las he visto, pero esa imagen la tengo en mi cabeza todavía. Sí. Una cosa, José, bueno, y Carolina, Sí. si se sorprende de que me sepa los nombres, es que la he visto hace una hora, la secuela. ¡Ostras! Pues ahora me comenta si te gusta. A mí yo ¿Qué tengo que dos decir... cabezas tengo hoy conmigo? Dos completistas chalaos del todo, Sí, vamos. pues totalmente. Yo creo que este viejo extraño vestido de mormón, ¿vale? Yo creo que el reverendo Kane es, junto con el indio, con Taylor, lo mejor de la película, porque además tiene una especie de duelo ahí, y creo que eso es lo mejor. Para mí la película no me funciona. No sé a ti, Gerardo, qué te parece Poltergeist 2. A mí no me funciona. Es que es lo que decís todos, y perdona, Gerardo, que el personaje de este exorcista y tal es el que más funciona. Y os gusta mucho, pero la película en sí nunca la salváis en conjunto. Nadie que ha visto Poltergeist 2, y ya 3 no hablo, me salva la película en conjunto. Son los momentos muy especiales y estos dos personajes. Sí, el reverendo Kane funciona muy bien también por el físico del actor, que bueno, lo iba a comentar después en la parte de maldición, pero lo comento ahora, que estaba enfermo durante el rodaje de la película. Y falleció meses después del estreno de la secuela, de un cáncer de páncreas. O sea, ese aspecto cadavérico que se ve ahí es porque ya estaba ya terminal. Y ayuda muchísimo a la película, el aspecto que tiene. La secuela, lo has dicho tú, José, el problema que tiene el lore es que a mí no me convence. Y yo me aburro, horrores con la película, es que me aburro, me saca totalmente. No ocurre apenas nada durante la película hasta que llegan los últimos 20 minutos, que ya es explosión de efectos. Pero efectos muy de serie B. La película tiene una factura muy de serie B. Y es curioso que costara más que la primera. Claro, también por los años. Bueno, con los años los presupuestos se van encareciendo. Pero luce mucho peor a nivel de fotografía. Está Jerry Goldsmith otra vez a la banda sonora. Pero la banda sonora es que la noto con desgana también. No amplía nada la banda sonora. Y no, o sea, me ha aburrido horrores. Hace años que no la veía. Y ya la he visto esta vez con una tentación muy gorda de hacer fast forward, de decir, es que no está pasando nada. Y como he visto yo la primera. A ver. Exacto. Pasa. Sí que hay una cosa en la película que me ha llegado muchísimo y me ha recorrido algo por dentro.
Porque Heather O'Rourke, que falleció después antes de estrenarse la tercera película, de hecho no llegó a terminarla y hay escenas que se nota que no es ella, hay una doble haciendo las escenas. Heather O'Rourke, en un momento de la película, está hablando con la abuela y la abuela le dice, cuando seas mayor puedes ser lo que quieras, una bailarina, y ella le dice, sí, pero abuela, yo es que no quiero crecer. Ay, sabiendo lo que le ocurrió a esta niña, ay, me ha recorrido un escalofrío viendo la película. Ay, Sí, es bastante triste. Es que esta película tiene sus tragedias con dos actrices ahí. Es bastante... Ahora vamos a hablar de la maldición de Poltergeist. Sí. Y no solo con las actrices, ¿no? Lo que ha dicho también Gerardo con el reverendo Kane, con Julian Beck, que encima también estaba enfermo. Es que esta película... Sí, eso lo leí yo también. Luego yo he leído una versión más creepy todavía y es que lo escogieron por eso. Para que diera ese aspecto, que no ya yo ahí no llego tan lejos, pero no solamente Julian Beck, Will Sampson también murió un año después de rodar la secuela y ya estaba enfermo. Por un fallo, por una operación que salió mal, pero ya estaba enfermo. Tenía escleroderma, si no me equivoco, tenía afectados los pulmones, el corazón. O sea que... Es que parece una saga maldita, vaya. O sea, parece... Esto que, claro, después alimenta estas leyendas urbanas y todo, y bueno... Y que la gente muere, José, tampoco. Y que la gente muere, sí, pero no tan... quitando el reverendo Kane... No tan seguido. Bueno, a ver, películas más malditas que el maquinista de la General no existe, ¿no? Porque todos están muertos ya, ¿no? A día de hoy, ¿no? Claro, si das un poco de tiempo, todas son malditas. Sí. Y bueno, volviendo un poco a lo que es la saga, ¿no? Poltergeist 3. Poltergeist 3 es de Gary Sherman. Bueno, es un director que tiene esta famosa Muertos y Enterrados, la línea de la muerte, pero que realmente después no tiene Se busca vivo o muerto, que era un thriller de esto ochentero con Rutger Hauer, ¿no? Pero después no tampoco ha dirigido gran cosa. Y aquí lo que pasa en Poltergeist 3 es que ya a la niña directamente la mandamos a un edificio enorme, a un rascacielos, a vivir con sus tíos, ¿vale? Todo esto por la cara, ¿vale? O sea, la 3 ya es un por la cara, o sea, ya de nivel 80, ¿vale? Los tíos son Tom Skerritt y Nancy Allen, ¿vale? Que es que la 3 tiene un repartazo, oye, y después también aparece la prima es Lara Flynn Boyle, antes de Twin Peaks, ¿vale? Sí. Y bueno, vuelve Tangin también. Y bueno, la 3 ya es, pues bueno, esta película ya de terror devaluado, carreras y carreras por el edificio, repitiendo los tópicos, y ya si la segunda no funciona, la tercera a mí ya me parece insoportable. O sea, la tercera es un aburrimiento total, ya entra totalmente de lleno en ese terror. Perdón, que estaba pensando ahora, yo que no he visto, o sea, solo he visto a Zelda Rubinstein en la primera, ¿cómo está en la segunda y la tercera? Porque esta mujer se ha hecho toda la saga de Poltergeist, incluida la serie. En la segunda aparecen dos escenas solamente. Sí. Vale. No aparece mucho más. Sí, vale. En la tercera aparece un poco más. Es, digamos, también la despedida del personaje, ¿no? Porque, bueno, la tercera lo que sí tiene bueno es lo que decíamos, ¿no? Que es terror con corazón, ¿no? Que a pesar de todos los personajes importa. Y hay una despedida muy bonita a Tangina, ¿no? Pero claro, la tercera tampoco funciona, ya es terror funcional, hecho ya esto es para pasar la gorra y vender palomitas y Coca-Cola, esto ya que importa todo 3 pepinos, y por desgracia la tercera es que es eso, es que es un... Y ya la segunda, ya os digo, está por ahí, pero la tercera a mí me ha costado terminarla, mira que es 1 hora y media pelada, pero es un poco rollo. Pero bueno, ahí está el completismo, ¿no? Una cosita, suscribo todo lo que dice, o sea, la tercera, yo hace años que no la veo, también igual que la segunda, no la he visto esta vez, no me ha dado tiempo, pero la recuerdo muy mal. Sobre la segunda, por cierto, volviendo, una cosita muy, muy pequeña, no sé si te ha dado la sensación, José, que hay fallos de récord. Hay un momento, el niño, ¿no te da la sensación de que el niño es más mayor, más grande, cuando está en la escena del espejo, con los aparatos en los dientes y tal? Porque a mí me ha dado una sensación de el niño ha crecido, ¿eh? Sí, ciertamente. A ver si el niño pega un estirón entre escena y escena, ¿no? Puede ser. Pero en la escena siguiente ya vuelve a estar igual. Claro, por el montaje, como no sé. Sí, o que se grabaron cosas antes y eso se grabó después, se añadió. Yo las veo, la segunda y la tercera las veo hecho eso, a salto de patas y bueno, películas, bueno, que no tengo... a mí me encanta el cine comercial, yo voy mucho al cine, a mí lo mismo, sabéis que a mí lo mismo me flipa Indiana Jones que Akira Kurosawa. Pero la tercera también creo que, y la segunda creo que el cine comercial hay que hacerlo bien, ¿no? Leli OMC es que es una fan de la saga completa. Fan, no sé si es una o uno. Ahora, si quieres, me lo pones en comentario. O une, no me importa. Sí, bueno, es que claro.
El ascensor asesino. Sí, el Sí, ascensor asesino. Es que la, estamos aquí leyendo el comentario. Sí, la siempre se tercera, entiende a la casa mansión, sí. Bueno, pues sí, 1, es 1, me dice aquí, soy 1. Pues la bienvenido. tercera, ¿Qué tal? 1, bienvenido. La tercera yo creo que tiene eso, el escenario es muy interesante, pero es que no llega a funcionar, ¿no? Y después de la tercera tenemos una serie que no me ha dado tiempo a verla, con lo completista que soy, posiblemente la vea algún día, que Pues se sale llama Tangina. Sí, porque es un spin-off. Es Poltergeist, el legado, y es un spin-off, ¿vale? Son de agentes que, según he leído, son agentes paranormales que trabajan con, bueno, agentes, digamos, exorcistas, ¿no? Gente que trabaja con Tangina, y es un spin-off. La serie tuvo que funcionar bien porque tiene 88 Yo creo que episodios. la vi. Yo creo que la vi. No sé si la echaron a lo mejor. Me suena de haberla visto o en Telecinco, en alguna de estas, que la echaban a lo mejor de noche o por ahí. Me suena Pues, haberla visto. Sí, porque yo pues, me suena haber visto a esta mujer en pantalla y decir, hostia, Tangina, la de Poltergeist. Digo, ¿qué haces sí, aquí, vida mía? Y claro, ya empecé a ver y creo que era eso. Me suena ahora que lo estás contando. Ese equipo que ahora lo hablaremos también, que aquí empieza el equipo multidisciplinar que hay en toda Casa Encantada, ¿no? Con esta película. No sé si empieza aquí, la verdad no sé si exactamente empieza aquí, pero desde luego se populariza aquí, ¿no? Donde siempre tiene que haber un psicólogo, un técnico y un medium, ¿no? sí. En la misma lo que comentábamos, en Insidious. En Insidious está la psicóloga paranormal y después están los dos compañeros que son los expertos tecnológicos, también medios secundarios cómicos. Y esta serie, Poltergeist, el legado, lo que yo comentaba, yo creo que éxito tuvo que tener, porque empezó en 1996 y terminó en 1999. O sea que yo creo que éxito, o sea, la serie funcionó un tiempo. Y bueno, esto es lo que aquí terminamos, digamos, el Poltergeist clásico. Y después viene un remake de 2015 que hace ya sus 10 años, pero bueno, es relativamente reciente. Es de Jill Keenan. Jill Keenan ha hecho Monster House, City of Ember, ha estado en la serie de Scream, dirigiendo capítulos, la serie de Scream de 2015. También ha hecho El chico que salvó la Navidad y esta también, su última película ha sido Cazafantasmas Imperio Helado, la cuarta película de la línea oficial de Ay, Cazafantasmas, que, Bueno, que ay, metió la ya. pata. Sí, Ay, pues mira que sí, a mí la tercera oficial, Afterlife, me gustó mucho. sí, sí. Pero aquí muchísimo. Pero ya, es que yo lloré en Afterlife. sí, me parece súper bonita, pero aquí ya no. Aquí ya Cazafantasmas Imperiolado, esto es ya pues como Poltergeist 2 y Poltergeist 3. Esto es pasar la gorra de los cazafantasmas y vender palomitas y refrescos. Esto es. Y bueno, este hombre, volviendo a Poltergeist, ¿no? Dirigió un remake. El remake, el protagonista es Sam Rockwell. El personaje de Tangina es un hombre, que aquí es Jared Harris, que es el hijo de Richard Harris. Ujú. Hace el papel de Tangina, que es el parapsicólogo bueno que les ayuda y tal, y la película no me parece especialmente horrorosa, no es que me haya dado vergüenza ajena, me parece muy fiel, muy igual, lo que pasa es que me parece muy aburrida y creo que le falta alma. O sea, no tiene ninguna escena ridícula, como por ejemplo si tiene Poltergeist 2 o Poltergeist 3, ¿no? Pero esta no, esta lo que pasa es que es muy plana, muy lisa, tampoco te da susto nada, está otra vez el payaso, otra vez el árbol, otra vez las teles, y es como otra vez una urbanización idílica, estilo Cuesta Verde, maravillosa, pero y esa cotidiana, y es que es todo lo mismo otra vez. Entonces, bueno, si eres completista, pues míratela, pero no creo que merezca la pena. O sea, es un remake en el, digamos, peor sentido de un remake. Aporte cero, pienso yo. Y bueno, aquí termino ya la cháchara que os he dado de mi completismo, de mi top completista de Poltergeist. Bueno, pues si queréis decir algo, Gerardo, ¿quieres decir algo más de la secuela? Pero tú has ido comentando. No. Nada, Del ¿no? remake no me acuerdo apenas nada, salvo que recuerdo que se tomaba lo justo en serio a sí misma. Eso sí me acuerdo. Ya, Y había algún ya. toquecito de humor de Sam Rockwell que bueno, que ¿para qué? También decía, ¿para qué? Mm. Pero bueno. Bueno, chicos, pues pasamos a hablar un poquito de lo que es la maldición que hay también con esta película, ¿no? Que se ha Sí. dicho mucho siempre que Poltergeist pues arrastraba una maldición. Este payaso que sale famoso, que parece que el mecanismo se estropeó, el mecanismo con el que el payaso agarraba al niño, ¿no? A Robbie. Y el niño pues cuenta bueno, que sintió que le agarraba de verdad y que tiraba de él de verdad, ¿no?
Y bueno, los esqueletos, todo esto viene por el tema de los esqueletos y la piscina de la madre con Steven Spielberg y con todo lo de Light and Magic, que bueno, que se les ocurrió, según dicen, utilizar esqueletos de verdad. Lo que pasa es que luego los maquillaban como para que tuvieran un poquito más de, no estuvieran un poco como jugositos, que se me entienda, ¿no? En pantalla. Entonces los preparaban un poco, pero dicen que eran reales, ¿no? Estos, bueno, esqueletos que se venden pues para, supongo que para dar clases o para fines científicos, no lo sé. Teníamos uno en mi instituto y estoy ahora pensando si era real o no. Puede ser que fuera real. O en el colegio, que estas cosas no eran tampoco raras. En el Así mío que, oye, también. igual hemos dado clase, hemos aprendido 2 más 2 son 4 con el señor González ahí mirándonos atentamente, quién sabe. Pero bueno, dijeron que sí, que habían bueno, usado esqueletos reales y que eso arrastró una maldición sobre la película. Ya hemos hablado de la muerte de las dos protagonistas, ¿no? Sí. Y de más muertes. De hecho, la secuela, en la secuela se rumorea también que se usaron cadáveres reales. De hecho, Ujú. el propio Will Sampson, que era chamán de verdad, estuvo exorcizando el plató, el set de rodaje, para Ujú. evitar que pasara nada. A ver, no es la primera vez tampoco, lo del tema de los cadáveres, no es la primera vez que lo hace Toby Hooper, ya lo había hecho en La Matanza de Texas, ¿eh? Había Mm. cadáveres reales en La Matanza de Texas, o sea que no es la primera vez que ocurre en un rodaje de Toby Hooper. Ahí lo Ujú. tengo. Pero a ver, que maldiciones en todo este tipo de películas, El Exorcista, La Semilla del Diablo, La Profecía, todo este tipo de películas llevan asociadas siempre una maldición. Actores que Sí, al fallecen, final de la escalera también. sucesos paranormales que ocurren durante el rodaje. Aquí ocurría también. Joseph Williams decía que cada vez que volvía del rodaje a casa, había cuadros en casa que caían. Y cuando los volvía a colgar, volvían a caer, ¿no? O Zelda Rubinstein contó algo sobre su perro, que tuvo una visión de su perro haciéndole una visita y despidiéndose, el perro en el sueño, y horas después la llama a su madre para decirle que el perro ha muerto. Entonces, Ah, historias así que hacen que al final la leyenda urbana crezca. Yo recuerdo que de pequeño la leyenda urbana incluso era más potente todavía. ujú. En mi entorno todos los actores de Poltergeist habían muerto, todos, Sí, absolutamente todos, no había sobrevivido ninguno. Yo, claro, pero con los claro, años, esto era pre-internet. Tío, sí, tanto uso de internet que, claro, enseguida entras y dices, no, no, aquí no ha muerto nadie, pero cuando no existía, cuando no nadie sabía estas cosas, todos los de las películas habían muerto. sí. Y nos lo creíamos, ¿eh? Y decíamos, ¿sabes que todos los que participaron en esta película ya están muertos? Y nos lo creíamos. Es que era así. Yo crecí con eso y a mí me dio un, no sé, me dio un shock enorme ver que, por ejemplo, Craig T. Nelson, el actor que interpreta al padre, estaba en pactar con el diablo. Digo, pero este no había muerto, según la leyenda urbana. Por Claro. cierto, el actor, por cierto, es la voz de Mr. Increíble, en Los Increíbles, Ujú. en las dos entregas. Pero sobre todo lo que acrecentó la leyenda urbana fue la muerte de los cuatro miembros del reparto. Ya hemos hablado de Heather O'Rourke. Falleció, creo que era con 13 años, o no sé si los había llegado a cumplir, o 12, Ujú. y falleció de una obstrucción intestinal. De hecho, la habían Claro, la diagnosticado estenosis. sí, el año antes le habían diagnosticado la enfermedad de Crohn, erróneamente. Entonces le estaban dando durante un año un fármaco que no le correspondía. Y al final murió, creo que fue de un fallo renal. Esto lo estoy diciendo Yo he porque leído un paro cardíaco al final, pero bueno, sería por supongo, la estenosis lo que hace es que va cerrando los... la estaban tratando para lo contrario, justamente. O sea Mm. que Will Sampson, pues eso, falleció un año después también de la secuela, y Julian Beck pues, falleció unos meses más tarde por un cáncer de páncreas. Pero el caso yo particularmente más triste por cómo terminó también, no solo ella, sino lo que pasó voy a decirlo así, el cabrón que acabó con su vida, pues fue Sí. Dominic Tan. Es que aquí no Este nos llegó todo lo que pasó, la polémica que ocurrió allí, sí. es un true crime, puro y duro. Mm. Esta chica, por cierto, hermana de Griffin Dunn, del protagonista de Joque Noche, Mm. pues esta chica conoció a un maître de un restaurante en una fiesta en California, John Thomas Sweeney, siempre me acuerdo del apellido, creo que el nombre es John Thomas Sweeney. Lo conoció en la fiesta en el 81, un año antes del estreno de Poltergeist,
Y empezaron una relación y al poco de empezar la relación, pues empezó la toxicidad por parte de él. Era un tipo totalmente que la controlaba, no la dejaba quedar con sus amigos, que veía muy mal que ella quisiera ser actriz porque en su cabeza pensaba que eso podía llevarla a hacerle infiel, a estar con otros hombres. Y durante un año tuvieron discusiones constantes por esto. Llegaron a cortar varias veces, pero él terminaba volviendo a pedirle perdón, ella le perdonaba. Ella llegó a decirle incluso al padre que ella estaba enamorada de él, pero que él de ella no, que lo que él veía, lo que ella veía en él era pura obsesión. Y incluso tuvo episodios violentos con otras personas que no eran ella. Después del éxito de Poltergeist, la carrera de ella empezó a subir. De hecho, la habían llamado para entrar en el reparto de V, de la serie V, como ya como Sí, un integrante habitual del reparto. Pues una noche en un restaurante, después del éxito de Poltergeist, en una noche en un restaurante estaban los dos con el hermano de ella, con Alex, con otro hermano, con Alex Green, con Alex Tan, y se acercó un fan a ella. En ese momento Sweeney estaba en el baño, se había sentado para ir al baño, pero cuando volvió, pues la vio a ella con una actitud pues, sonriente con el fan, agradeciéndole, y el fan también con ella, montó en cólera, lo cogió a él del cuello, lo zarandeó, lo echó del restaurante, vamos, un cuadro. Del maltrato psicológico pasó al físico. Y, por ejemplo, ella apareció en un capítulo de Canción Triste de Hill Street. sí, tío. Eso, eh, eso, eso lo he leído y me quedé. Guau. y se Sí, ve, sí. está el fotograma por ahí, su aparición en la serie, e interpretaba a una chica maltratada por su pareja. Dicen que los cardenales y los moratones que tenía en la cara no eran maquillaje, que no hubo que maquillarla, eso es lo que dicen, porque le había propinado una paliza la noche anterior. Ella lo dejó, terminó cortando con él y empezó el acoso. Él se presentaba en sitios donde no debería estar, o sea, como que la estaba siguiendo, la llamaba por teléfono, siempre lo mismo, implorándole por favor que le perdonara. Y como ha comentado José, pues todo acabó para ella la fatídica noche del 82, del 30 de octubre del 82, que ya estaba en casa ensayando con un compañero de reparto de V, tocaron a la puerta, ¿y quién era? Pues este señor, Sweeney. Y otra vez pidiéndole por favor que volviera con ella, implorándole perdón, ella se negó y ante la negativa que hizo él, echó mano al cuello y empezó a estrangularla. Estuvo unos Mm. cuantos minutos estrangulándola. El compañero de reparto de V llamó a la policía. Cuando la policía llegó, estaba Dominic Dunn en el suelo y Sweeney a su lado diciendo: la he matado. Pero no estaba muerta. La trasladaron al hospital, consiguieron estabilizarla, pero no pudieron hacer nada por ella. Quedó en muerte cerebral, un coma. Y cuando la familia fue a verla, pues lo que se encontró pues, fue a su hija totalmente rapada, con los ojos abiertos, totalmente abiertos de par en par, un tornillo atravesándole el cráneo para aliviar la presión, las marcas en el cuello, un cuadro. Lo que se encontraron fue un cuadro. Como no iba a salir de ahí, pues a mediados de noviembre pues dieron la orden, firmaron los papeles para desconectar las máquinas y Dominic Dunn falleció a mediados de noviembre, un par de semanas antes de cumplir 19 años. Claro, Mm. a mí esta historia me da mucha rabia, no solamente por esto, sino por lo que pasó después. Sí, por lo que viene después, sí. En el juicio, al año siguiente, en el 83, empieza el juicio contra este chico. Se las arregló para desestimar todos los testimonios que se habían vertido contra él. La familia de ella salió a testificar. Una exnovia de él salió a testificar, también acusándolo de malos tratos, también físico y psicológico, pero consiguió desestimarlo. ¿Cómo? Pues esto es lo que me da más rabia, que terminó girando la balanza a su favor como víctima. El agresor se convirtió en víctima, aduciendo, por ejemplo, que su infancia había sido una pesadilla con un padre maltratador, en una familia nada adinerada, y que él la había matado a ella en un arrebato pasional. Mm. Incluso llegaron a ponerla a ella como la mala de la película por infidelidad. Entonces, pues, eso es lo que me da más rabia. ¿Qué ocurrió? Que con la sentencia, pues que se le sentenció solo a 6 años y algo, de los cuales cumplió solamente 2 años y medio, porque se le Mm. rebajó la condena por el tiempo que había pasado provisionalmente en prisión provisional. Salió, volvió a trabajar
Y la familia no se estuvo quieta. Los Dan se presentaron en la puerta del restaurante entregando pancartas y panfletos a los que iban esa noche, diciéndoles que la comida que está usted a punto de comer esta noche ha sido cocinada por las manos que mataron a Dominic Dan. Ante este acoso que sufría el chaval, pues se mudó. Se fue de California y no se supo nada más de él hasta que años después los Dan recibieron una llamada de un médico de Florida que decía que un tal John Thomas Sweeney se iba a casar con su hija. Y les preguntaba a los Dan si podía ser el mismo. El propio Griffin Dunne fue quien contestó al teléfono y dijo que sí, que era él y que por favor rompiera el compromiso. Ante este acoso, otra vez, el chaval ya no solo se cambió de estado, sino que se cambió de nombre. Creo que lo cambió por un John Moura, creo que pasó a llamarse. Y el padre no se estuvo quieto, el padre contrató a investigadores privados para que dieran con él. Dio con él, supo de su paradero, pero llegó un momento que dijo, mira, ya voy a cerrar esta puerta y a pasar página porque si no nunca... El padre murió pocos años después, a finales de los años 2000. Por cierto, el padre es que... Ella, Dominic Dunne, venía de una familia pudiente. El padre era periodista policial, era cronista de sucesos. De hecho, si habéis visto la serie Monstruos, la de los hermanos Menéndez, esta que protagoniza Javier Bardem, aparece el personaje del padre, que se llama Dominic Dunne, aparece interpretado por, creo que era Nathan Lane, en la serie. ¿Por qué? Pues porque este señor también siguió el caso de los hermanos Menéndez. Y en la serie de Ryan Murphy, en la de Monstruos, se habla también del caso de, un poco así, de soslayo del caso de Dominic Dunne. Pero sí, es un true crime en toda regla y a mí lo que me da rabia es cómo este señor se libró. Sí, sí. De la peor manera posible, que era poniéndolo a él de víctima y a ella de culpable. Sí, la verdad es que fue horrible y aquí no nos enteramos absolutamente de nada, pero luego cuando lo investigas dices, madre mía de mi vida. Por cierto, está muy preocupada Eva porque dice, no salen muy caros los esqueletos humanos. Una cosilla, quería comentar, la escena de los esqueletos también es súper Spielberg, ¿vale? O sea, cambiando a temas Eso es Marion, el arca. Eso es Marion, tío. Y Willy en Indiana Jones y el Templo Maldito con los esqueletos, los bichos, o sea, es total Spielberg. Total. Sí, es totalmente Steven Spielberg. Efectos especiales. Entra Light and Magic y Richard Edlund, que es miembro fundador de Light and Magic y que ganó 2 Oscars por los efectos visuales de Star Wars. Chicos, efectos visuales en esta película que en su momento eran espectaculares, eran lo mejor que se podía hacer y la verdad es que aguantan bastante bien, ¿no? La parte de la habitación que empieza a dar vueltas, Diane que se mueve por todas las paredes, ¿no? Que eso es un truco que lo que hacen es rotar el entorno a la vez cuando se deja pues un punto fijo de la cámara muy orientado específicamente, ¿no? hacia un lugar. Está bastante trabajado, ¿no? ¿Habla ¿Sí? de la escena de Joseph Williams dando vueltas por la habitación? ¿O ahí me he perdido? Creo que es la habitación. En realidad me refiero a la habitación. Vale. A los efectos de la habitación. Vale. Y luego, bueno, ya hemos dicho los efectos para que se viera este hombre arrancándose prácticamente la cara, ¿no? O cuando, no sé si decir la casa implosiona, porque como que se come a sí misma. Sí. Como un agujero negro, sí. Sí. ¿Qué me contáis de toda esta parte? No sé, José, ¿tú o...? Pues, ¿quieres ir tú, Gerardo? Bueno, no. Yo? Sí, bueno, yo lo que iba a comentar, aparte de mi efecto especial favorito de toda la película, es que curiosamente ese año, contra quien perdió esta película, los efectos especiales, los Oscars, también música y sonido y otro, estaba nominada a 3, creo. Los perdió justamente contra ET. Justamente. Claro, es que ET se lleva casi todos los Oscars ese año, que no se lleva Poltergeist. O sea, Poltergeist no se lleva nada, creo. Creo que Zelda Rubinstein se lleva un premio, pero tampoco es un Oscar. No. El Oscar no estuvo nominada.
Pero bueno, y además que la película se estrenó una semana antes de ET, o sea que está todo ligado. Aquel fue el verano de Spielberg, el junio del 82. Sobre los efectos especiales, has mencionado el de la casa, que a mí me vuelve loquísimo ese efecto. Pero me vuelve loco, sobre todo, el momento final, cuando la casa intenta otra vez llevarse a Caroline. Y aparece esa enorme boca con esa especie de lengua que la quiere succionar, ¿no? Que ahí se nota que la niña es un muñeco que no está... los momentos en los que ella está agarrada a la cabecera de la cama y hay planos generales, se Sí. nota que es un muñeco, ¿no? Los otros no, los otros se están moviendo y están mirando a cámara y tal, pero ese efecto de la boca intentando llevarse a la Caroline otra vez, o el efecto de la bestia, cuando ya sale la bestia la primera vez y está Craig T. Nelson tirando de la cuerda y aparece que ahí hay un efecto bastante curioso Yo no morí de un infarto, ahí no sé por hay qué. un primer plano de Craig T. Nelson, la cámara baja su boca y vuelve otra vez a los ojos. Me encanta ese efecto, ese primer plano. Pero todos esos efectos especiales que me vuelven, todo lo que ocurre en la habitación, con la luz en el armario, con la cantidad de focos que tuvieron que usar ahí y de espejos, que eso fue una locura. Es monumental y además lo llevo a la segunda, porque José decía que la segunda hay momentos que dan vergüenza ajena. El momento final, cuando ya están en el otro lado, toda la familia intentando sacar a Caroline, es que está muy mal hecho. O las interacciones con el monstruo, con la bestia, están muy mal hechas. Y en cambio Sí, aquí, años antes, 4 años antes, ves que están muy bien hechos. Y que no canta Claro. nada en absoluto. sí. A mí me A gusta mucho mí, cuando abren la puerta, perdón, José, no te paso. Los sí, parapsicólogos cuando entran y hay una fiesta ahí montada en el cuarto, empiezan, los juguetes están volando por todas partes y es una locura. A mí me gusta mucho. Incluso, bueno, luego hablaré de otra, de cuando la parapsicóloga, es que es una tontería porque esto no es un efecto visual muy, es un truco simplemente, pero a mí me da bastante miedo. Esta sensación que te produce de ver a la parapsicóloga temblando con la taza, que ha visto la fiesta que hay arriba, que baja, que empieza a temblar, que se oye la taza, clac, 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 no puede con ella y de repente hace la tetera, plaf, y se mueve y dices, pero no, que no quiero, que ya tengo. Y la familia no se inmuta. Están tan acostumbrados, cuando los volvemos a ver al principio, ¿no? Se asustan mucho, pero luego están tan acostumbrados a lo que está pasando que no les afecta. Y eso para mí también me genera terror. Hay un momento, me estoy acordando ahora que mencionas eso, hay un momento en el que entra el personaje este James Karen, Mm. el jefe de Craig T. Nelson, del padre, entra en la casa y hay un momento en el que se mueve el piano y Craig T. Nelson lo gira para que no lo vea, ¿no? O sea, ya es lo que tú Ay, dices, es normalizar la situación hasta el punto sí, sí, sí. oye, voy a ocultar este fenómeno paranormal y que este señor no lo vea. Es ya la normalización máxima de todo lo que están viviendo. Claro, y que tú dices también, le está temblando la taza a la experta que viene a ayudar. José, que te he cortado. sí. Sí, no, yo a mí iba a decir los efectos especiales, a mí no me encantan nada, incluso hoy en día, algunos se notan, bueno, sí se nota que son de su época, ¿vale? Se nota el emplaste que está puesto ahí, pero a mí en general no me encantan nada. Y hay una escena, yo siempre en todas las películas elijo una escena mía preferida, si queréis la comento ya, porque es que creo que Venga, tiene que dale. ver con este tema, que es, además, es cuando se ponen los espectros a bajar por la escalera. Me parece fascinante, o sea, me da un mal rollo tremendo y además esta escena también a mí me recuerda mucho los fantasmas que salen del arca perdida en busca del arca perdida. Es que se nota Mm. la influencia. Son muy, muy parecidos. Tienen todo ese aspecto etéreo, chungo y dan muy mal rollo, muy mal rollo. O, por ejemplo, a mí me recuerda mucho también al momento de encuentro en la tercera fase, al final, cuando salen los extraterrestres, con esa luz de fondo y tal. O sea, es que lo Sí, que tú dices es una escena muy Spielberg. Ese momento es sí, una escena muy de Spielberg. es que está por todas partes. Hay una cosa que aquí tengo yo, una cosa que no veo nada Spielberg en la película, por lo menos el Spielberg de antes de la lista de Schindler, ¿no? Que bueno, incluso digamos el Spielberg de antes del color púrpura, que es cuando se pone, digamos, este Spielberg serio, entre comillas, ¿no? Que No, en se su pone época, intensito, sí. cuando se pone, sí, cuando se pone intensito, cuando se pone a tratar temas sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, el final de Poltergeist es muy agridulce, no es nada Spielberg, tiene que salir eso, lo que es como está, la casa implosiona, ¿no? Pero la Ellos familia, huyendo.
huyendo a un Ella- hotel. a un motel horrible, sacando la tele al pasillo, pero es un final, aunque la familia sigue unida, es un final muy agridulce, ¿vale? Es lo que sí veo. A lo mejor Top Hooper aquí sí metió más mano, porque el final es casi lo único de la película que no veo nada de Spielberg, ese agridulce. Es que es muy agridulce durante toda la película. O sea, nos afecta mucho cómo vemos la transformación de sus padres, que al principio están totalmente despreocupados, que están... ella es que es muy infantil, ¿eh? La madre es especialmente infantil, él está más centrado y está más preocupado en otras cosas, pero ella es un poco como, como bueno, muy, muy despreocupada y que es buena madre, no tiene nada que ver con eso, pero es muy infantil, es más infantil que él. Y claro, los vemos pues ahí haciéndose un porro por la noche, tal, no sé cuánto, están comentando como muy desenfadados y tal. Y cuando ocurre todo, los vemos después de eso y vemos a esa madre que está destruida, que se le ha ido la vida de los ojos. Y vemos al padre que también está pues en muy malas condiciones, la verdad. Y cómo a ella le vuelve la esperanza ante la idea de volver a tener a Caroline, ¿no? Entonces el viaje que hacen ellos, que es un viaje también que tiene mucho que ver con esta cosa de Spielberg del padre, ¿no? De que en este caso los padres vayan a rescatar a su hijo, ¿no? Con la escena de la cuerda y esta parte de, bueno, vamos a por ella aunque nos perdamos en el camino porque es lo más importante, ¿no? Y esto está muy reflejado en el cine de Spielberg. Lo comentábamos cuando hicimos Indiana Jones y la última cruzada, es Henry Jones dejando a un lado ostras, el grial, para que es la búsqueda de su vida, para agarrar a Indy, ¿no? Pues es un poco lo que pasa con estos padres, ¿no? Sí. Yo tenía una cosilla también pendiente, hablando de fantasmas, que estamos, otro homenaje. He hablado también que esta película es muy Richard Matheson, muy Stephen King, ¿no? Hay otro homenaje que yo veo a Shirley Jackson y a su novela La maldición de Hill House, que son, y a mí me estremece mucho, que son los puntos fríos que hay en la casa. Hay momentos en los que pasas y sabes que ahí hay algo chungo porque te da frío, te da un golpe como de aire, o sea, eso está en La maldición de Hill House, en la novela. Hay pasillos y recovecos y esquinas de la casa de Hill House donde ya puedes ir vestido con los gorros orejeros de South Park que te pelas de frío ahí. O sea, y eso creo que Poltergeist lo lleva muy bien, me da muy mal rollo y me ha vuelto a dar muy mal rollo cuando lo he visto. Es que tiene un montón de influencias del mejor terror que rompe lo cotidiano, pienso yo, de los mejores autores de eso, Richard Matheson, Shirley Jackson. Me parece fantástico este recurso de los puntos fríos de la casa. Voy a copiar la manera de pedir Venga, también venga. de José. Pues mira, ahora que mencionas a Richard Matheson, he tenido una asociación de ideas muy, muy loca. Volviendo a la escena de las escaleras con los fantasmas, a mí me ha recordado, me ha venido un flash ahora a Cocoon. Pero es que de Cocoon he saltado a otra película de Spielberg, bueno, película de realmente, y que tiene que ver con Richard Matheson, y no es El diablo sobre ruedas. Richard Matheson y Spielberg volvieron a trabajar años después en Los límites de la realidad, ¿era la película? ¿Cómo se llamaba aquí en España? The Twilight Zone. Sí, yo creo que es que nunca estoy segura, por eso digo Twilight Zone también yo, porque no estoy segura de cómo es la traducción. No Yo me acuerdo juraría nunca que sí, porque la serie era en Los límites de la realidad. Creo que sí. Pues ahí que había una historia basada en un relato de Richard Matheson, que es la de Pesadilla a 20.000 pies, que dirigía George Miller. Hay otro segmento de Spielberg que es el de estos abueletes que vuelven a ser jóvenes por la noche. No recuerdo, creo que algo de las Es latas en o algo Los así. límites de la realidad. Pues eso me ha recordado mucho ese momento de las escaleras que mencionaba José. Una asociación de ideas que me ha venido así de repente. Luego hay una escena que a mí me gusta mucho, que es la escena de las sillas. Porque es que es la única parte que ahí más o menos me puede hacer gracia, sobre todo por esta cosa tan infantil y despreocupada de la madre, que ve lo de las sillas y como que no reacciona, como luego reacciona el padre, que lo vemos llegar a la casa y ella como, vente, ya verás, vas a flipar con lo que está pasando en nuestra cocina, pasa. Y ya ha montado una gincana en el suelo con la tiza, ha hecho un recorrido, ha puesto una silla encima de un círculo, le ha puesto a la niña un casco. Y dice, ¿qué está pasando aquí, no? Y pone la silla en medio y empieza la silla a moverse y él tiene la reacción,
Una persona madura, un adulto de nosotros, decir, ¡ostras! Y se echa hacia atrás contra la pared, ¿no? Y entonces, saca la silla y le dice a la niña, ven, cariño. La niña, yo es que ya tengo hambre, mamá, quiero una pizza, algo tal. La niña ya está aburrida. ¿Cuántas veces la habrá puesto en el círculo? Y la niña de repente empieza a moverse hacia el otro lado de la cocina y ya él está totalmente aterrorizado, ¿no? Y me parece muy gracioso porque habla mucho de la inconsciencia de la madre y de cómo se toma todo, ¿no? Y es una escena muy divertida. Es la única que yo dije, ostras, aquí puedo respirar un poquito. Hay otra muy divertida que ocurre después, que es la de cuando intentan explicar, hablar con los vecinos y decirles si han visto algo extraño, ¿no? Y Sí, están totalmente fumados, porque es que sí, están sí. fumados, intentando explicarles a los vecinos. La escena que has dicho de la cocina, por cierto, hay una diferencia enorme entre los dos personajes, entre él y ella, entre el padre y la madre. Mm. La madre sí está más abierta a creer. El padre es más escéptico. De hecho, lo primero que hace cuando la mujer le muestra la silla moviéndose es coger la silla y comprobar la silla, si está bien o no. Sí. Y no es bueno, y son varias las veces que ponen entrevisto el personaje de Craig T. Nelson con lo de la mopa, madre mía. Sí. Pues, Es que nos están poniendo en comentarios que si la mopa, que si los fantasmas, que si los fritos de la risa. Sí. El padre es el que pone en entredicho muchas veces a los parapsicólogos. Sí, no, porque no se fía, claro. Él está agarrado a su dolor y no quiere tener esperanzas. Ostras, el apagón otra vez, Gerardo. Uy. ¿Te ha llegado? Ah, no, pues. Vale. No, es que como en Canarias no llegó lo del apagón, pues te ha llegado ahora. Una semana de. Vale. Poltergeist. Sí, claro. Los mal cojones ahora, que estoy empezando a sentir frío, ¿eh? Por meterte con el padre y con la madre. No hables de ellos. Estoy viendo que nos han dejado un comentario aquí, Carolina, ¿Mm? Lame John, sí, sobre a las 22:38 de la crítica a la avaricia del sector inmobiliario. Aquí está. Aquí. Sí, es cierto. Es cierto. Me parece súper bueno la película en esto. Sí, al sector inmobiliario y al modo de vida de este hombre, ¿no? Sí, y otra crítica social que también bueno, por lo menos está ahí en plan simbólico. Creo que no es casualidad que sea la tele el catalizador de todo este mal rollo. Sí. Lo que se llamaba la edad de oro de la tele, ¿no? Sobre todo los 70, los 80 y los 90, ¿no? Cuando le decían, yo recuerdo, la caja tonta. La caja tonta. Sí, la gente enganchada a la tele. Eso era, claro, antes de tener esto, porque esto ya es la tele por 20, ¿vale? O sea, pero a lo mejor, mira, un remake de Poltergeist, donde todo pasa Dios con mío. Voy a poner la luz auxiliar. A ver. Sí. Nada. Es que es raro. Imaginad. No digas eso, tío. Es que me estoy asustando, en serio. Es que me estoy asustando, tío. Esperemos que no. Y ya está, ya ha vuelto. Ah, vale, nada. Ya ha vuelto. Pues. Joder, ¿qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ahí, detrás tuya. Gerardo, que no estoy de broma. Tío, gírate. Un poquito. Que te gires. Nada. Me está dando mal rollo hasta a mí, ¿vale? Me está dando. Perdón. Volvemos a la crítica. que tenía que hacerlo. No pasa nada, tío. No, se me imagino será un fallo o algo. Claro, no pasa nada. Es que si me pongo la linterna directamente a la cara parece un interrogatorio, ¿sabes? Como... Es verdad. Bueno, pero como estés más cómodo, ya está. Sí. Bueno, pues venga, ¿qué decías, José? No, eso simplemente, que la crítica a la tele creo que está ahí, ¿no? La tele, y creo que a lo mejor hoy en día pues sería el Instagram o el TikTok, o sea, me imagino, ¿no? Las redes sociales, que son, eso es lo que decía, la nueva tele multiplicada por 8, ¿sabes? Pero y luego esta película también... me ha recordado que al menos la tele tenía un final, que era la carta de ajuste, pero ahora no tiene final, ahora es todo en bucle. Sí, ahora es todo en bucle. Ahora es que no terminas nunca. O sea, eso sí, el bucle de Instagram o de TikTok, que si lo dejas ahí está Sí. Pero ¿qué sería? Mira, si el remake, es verdad que en 2015, pero bueno, en 2015 estaban ya las redes sociales y tal. El remake podía haber tirado por algo diferente que la tele otra vez. La tele en 2015 ya no tenía el poder que la tele tenía antes, ¿no? La tele a partir de los años 2000 empezó a caer pues porque Internet se la fue comiendo, ¿no? Pero esto, desde luego, en 1982 es muy interesante. El ruido blanco provocó muchas pesadillas en los 80, nos dice Lely.
Bueno, chicos, más cositas de la película que tengáis por ahí. Me gusta mucho cómo está rodado, que parece una tontería, pero a mí me gusta. No he visto el dedito. Me gusta mucho la parte en la que la cámara está en el suelo y desde ahí ya vemos las escaleras, porque lo que hay arriba parece un nivel superior, parece de otro mundo, ¿no? Y para reflejarlo lo que hacen es poner la cámara en el suelo, ¿no? Y me parece muy interesante, aunque parece una obviedad, a mí estas cositas me gustan bastante. Gerardo, ¿qué ibas a decir? Yo voy a comentar dos detalles, ya que José se ha quedado con su momento favorito de la película. Yo tengo Ujú, uno. Claro, le he estado dando vueltas hasta que he dicho, hostia, es verdad, este es mi momento favorito de la película porque es con el que me quedo tonto viendo ujú, la película. Y también me obliga un poco a subir el volumen porque están susurrando, que es la escena en el salón cuando mm, el niño está hablando con la parapsicóloga, ¿no? Y ella le habla de lo que es el poltergeist, de las personas que piensan que están vivas, pero que no están vivas, ¿no? Y, no me- y que se han adherido a su hermana. Ese momento, que ayudado de la música de Jerry Goldsmith, me parece muy, muy, muy Spielberg. Es un momento muy íntimo y muy, muy, muy Spielberg. Y Sí. otra cosilla que quiero comentar, es una anécdota, una curiosidad. Por eso te preguntaba antes, Carolina, si te... Tengo la tentación de llamarte Caroline. Pues no lo Aquí, hagas. y en la secuela es más evidente, no sé si la has visto doblada, José, en la secuela, pero es más evidente todavía que dicen Caroline. Carola, sí, las he visto en VO, todas, hasta el Tío, remake. qué infancia. Si es que yo me he pasado mi infancia saliendo y entrando en una tele. O sea, yo cuando llegaba tarde a un sitio o llegaba tarde a clase, decían, ¿no? Y Carolina, ¿qué tal? No sé cuándo ha llegado tarde. Nada, es que se la había comido la tele. Es que era comentario clásico de siempre, ¿no? Esta película siempre, bueno, todas las Carolinas del mundo, un beso y un abrazo, sobre todo en España, porque luego en el resto del mundo eran Carolán, pero aquí, por lo visto, esta protagonista era Carolina y nos la comimos con patatas. Dime, Pues, Gerardo, ¿qué ibas a pues decir nada, más? antes te pregunté si la escena a la que te referías es la escena al final casi al final de la película, cuando Joseph Mm, Williams está secándose el pelo y empieza a dar vueltas por la pared, por el techo, lo que tú decís, sí, creo que que me era esa decías, escena, ¿no? sí, Te referías a esa, que ¿no? está dando vueltas, sí. Pues en esa escena hay un detalle que da mucho, mucho, mucho mal rollo. Ujú, Cuando ella se está secando el pelo, sí, vemos a su izquierda que hay varios retratos, hay varias fotos, unas de la hija, creo, de ella misma, otra del marido y otra de Caroline en el set, sí. ¿no? Cuando empieza a dar vueltas, el plano cambia, empieza a dar vueltas por la pared y el techo, Mm, el retrato de Caroline cambia, ¿en serio? ya no es ella. Se ve una foto de una mujer mayor, en blanco y negro, con unas gafas negras que parece Zelda Rubinstein. Es un detalle que está ahí. Buscaré la foto para Ostras, que la podáis compartir en redes, pero sí, es porque yo un la es escena no la pienso volver a ver. Comparte la foto, por favor. Con la, Por favor, olvida el susto que he intentado darte y hazme ese favor. Em, sí, ibas a decir algo, José. sí, hablando de Zelda Rubinstein, ¿vale? Yo quería Sí. recomendar una película, ¿vale? Que es española, es que ella ha estado en una película española que me parece un peliculón que creo que se ha quedado un poquito olvidada con el tiempo, que Ujú. es Angustia, Angustia de Vigas Luna, de sí. 1987. Es una película, además hablando de teles y tal, es una película de Se me iba a metaterror. escapar de vigas tetas, tío. Es que se me De iba a Vigas... escapar directamente. No, no, Vigas Luna, Es que este lo hombre que... explico, yo tenía un amigo que llamaba a Vigas Luna Vigas tetas, por razones obvias, sobre todo a Vigas... partir de jamón jamón, ¿no? Sí, Y bueno, pues ya está, se me ha quedado ya. él siempre, Vigas Luna es que siempre tuvo este componente erótico, ¿no? Pero él tenía, por ejemplo, su primera filmografía, que yo creo que precisamente termina más o menos con Angustia. Angustia es una película de, ya os digo, es de metaterror, ¿vale? Con, con varios Ujú. niveles, ¿no? Es una película súper interesante y la protagonista es Zelda Rubinstein, ¿no? Sí. Y bueno, esta película entra en el lado de Viga Luna. Viga Luna lo mismo tiene La camarera del Titanic, que es una película hiper preciosista a lo Barry Lyndon de época, que lo mismo tiene esta Angustia, Caniche, Bilbao, que era cine granulado, totalmente Sí. indie, transgresor, de casi de los tiempos de la movida, ¿no? Del primer Almodóvar, ¿no? Y Angustia es una película de Viga Luna que entronca esto, una película más de estos tiempos de la movida, producción totalmente independiente, hecha con 4 duros, pero magnífica. Entonces, pues quería recomendarla porque es un ejemplo de ese cine español de terror bueno que existe
que bueno y que existía desde siempre, porque ya os digo, la película es de 1987 y no os perdáis Angustia, porque de verdad que es fantástica, con Zelda Rubinstein ahí homenajeada y de reina de la función total de este Vigas Luna indie, que también es una faceta que él tenía. Yo quería dejar por aquí también la idea de lo bien, yo como especialista que soy en cine de terror, de lo bien que está en esta película. Que claro, para generarte el terror no pasa como en otras películas de terror que te van dando sustos y además te los van dando bastante pronto, sino que aquí te van cebando, te van anclando los miedos. ¿Cuántas veces nos enseñan antes de que ocurra nada y avanzada la película, el payaso? ¿Cuántas veces nos enseñan el árbol? ¿Cuántas veces nos enseñan la habitación de los niños que nos la sabemos de arriba abajo, ¿no? Cómo empieza a sonar la música del tema El payaso de Jerry Goldsmith. Cada vez que vemos al payaso y otros temas también, ¿no? Entonces, en esta película es que está todo como muy bien montado, muy bien hilvanado para que luego nos peguemos ese susto final, ¿no? Me estoy acordando de, aparte el payaso, yo es que a veces pienso, ¿quién demonios les compra esos juguetes a sus hijos? Es como el payaso o otro gran clásico, el mono con los platillos, que hace pim, 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 y por favor, ¿quién quiere tener eso en su cuarto, no? Es como... Bueno, y también la habitación de Robbie, que la habitación de Robbie es todo Sí. Star Wars, ¿eh? Sí. Eso es Sí. una pasada lo que hay ahí, Sí, hasta sí, el sí, póster también. de Darth Vader en la puerta, ¿no? Y el póster Sí. de Alien que tiene relación con... Mm. Ya no solo por Jerry Goldsmith, sino que H.R. Giger fue el artista conceptual de Poltergeist 2. Y era artista Sí. conceptual también de Alien. También. Pero no Sí. es tan, o sea, no es tan descabellado, porque la habitación de los niños de los 80 de esa época era eso, ¿eh? Sí. Lo que me resulta curioso es que ese niño le tenga tanto miedo a tantas cosas habiendo visto Alien, ¿no? Porque imagino que la ha visto si tiene el póster ahí, ¿no? O sea, Pues sí. y con la edad que tiene, que no sé qué edad tendrá el niño, pero no sé, 10 años, 9, no sé cuántos Sí, tendrá. sí, sí, Pero sí. claro, Ah, pero Alien es de 3 años antes, del 79. O sea, que la ha sí. visto más de pequeño todavía, en esa fecha. Y lo que yo me pregunto es de quién es ese payaso. Del niño no Sí. es, eso está claro. Y No. además que, no sé, que no parece integrado con los demás juguetes. Siempre nos lo enseñan como algo peligroso, algo fuera de lugar, algo extraño, ¿no? Sí, y yo también ahí lo que haría, yo entiendo que la película necesita sus propias reglas y tal, pero yo soy el niño, yo lo primero que hago antes de irme a dormir es el puñetero payaso al armario y echo la cortina para no ver el puñetero árbol que está Ostras, enfrente anda de que mi puñetera cama. no he mandado Es yo que, juguetes al fondo del armario, tío. sí, O sea, sí, yo era el gusiluz, ven aquí conmigo y lo demás va al fondo del armario. Digo, ay, qué sí, bonito, gracias, Tito, y gracias, el, Tita, gracias, está al armario. Lo siento mucho, digo, yo no podía estar en mi y, habitación y que los muñecos me mirasen. Es que yo sentía que los muñecos me estaban mirando todo el tiempo. Yo era incapaz de dormir con los muñecos mirándome. ¿Os acordáis de esas muñequitas que eran como, se llamaban barriguitas o algo así, que los ojos se le quedaban entreabiertos, ni se sí, cerraban ni se abrían, porque tenían un mecanismo de abrir y cerrar los ojos, y en algún momento ese mecanismo se iba estropeando y de repente no sabía si el ojo estaba abierto o cerrado, uno abierto, uno cerrado. Tener eso mirándote toda la noche, perdóname, pobre Robbie, o sea, yo estoy con él todo el rato. pero también eso es como, tío, escóndelo, pero por ejemplo también lo que decía, el árbol, echa la cortina, baja la persiana, si lo que vas a hacer vas a dormir, ¿por qué tienes que dormir con toda la luz de la luna entrando y el puñetero árbol ahí, que si te levantas por la noche para beber agua o ir al servicio está el puñetero árbol ahí, pero echa la persiana, así lo que... Me parece muy loco, ¿vale? No sé, me hace mucha gracia estas cosas, ¿no? Que entiendo que el terror tiene sus reglas, ¿vale? Pero Sí. me hace mucha gracia todo esto. Y luego lo de la tormenta, que está muy bien traído, lo de cuenta entre relámpago y relámpago para saber si la tormenta está lejos o cerca. Que yo esta la primera vez que lo vi o que lo oí no fue aquí en esta película, fue en Los hijos del Capitán Grant, con Maurice Chevalier, que hay una escena que están diciendo cuenta, precisamente para tranquilizar a uno de los niños, le está diciendo cuenta que el espacio en el que tú estás contando de 5 a 0, verás como, o al revés, de 1 a lo que sea, verás que se va cortando y es verdad, empieza 1, 2, 3, relámpago, luego 1, 2, 3, 4, relámpago, te va tranquilizando hasta que se invierte, ¿no? Y esto pasa en Los hijos del Capitán Grant y en esta peli.
Yo, Sí, yo con vuestro permiso os quería hacer una pregunta. A colación de lo que estamos hablando, de los miedos, ¿teníais algún miedo infantil así muy marcado? Todos, Todos. todos. Dime uno que yo me apunto, lo tengo seguro, vamos. Yo le he Em, tenido, yo le he tenido miedo siempre a los insectos. A mí tú me muestras un sí, insecto ampliado, ¿eh? Son feos, son bueno, muy yo feos. a tamaño natural, a Y a tamaño abejas, natural. avispas, pero yo es que empezaba a gritar de niña. Yo a tamaño natural no tanto, salvo las cucarachas. Las ¡Ah! cucarachas a ¡Qué tamaño asco, tío! natural, y aquí en la isla parecen gatos, o sea, me parecen ratas ¡Ah! de grandes. Entonces yo de pequeño desarrollé digamos, un miedo a la inversa, y es que le tenía Ajá, miedo a la luz, no a la oscuridad, a la luz, y me acostumbré a la oscuridad. Y hoy en día también, cuando me levanto por la Dios. noche al baño, voy en la oscuridad más absoluta. Y era porque en casa de pequeño, en casa de mis padres, que vivíamos cerca de bueno, teníamos un parterre y teníamos un montón de árboles y teníamos un montón de plantaciones, pues en aquella casa siempre estaba llena de cucarachas, sobre todo el baño. Mm, Y no había noche que yo no encendiera la luz de aquel baño y me viera una enorme cucaracha en algún lado del baño. Entonces, para evitar eso, claro, si tú entras a oscuras, no la ves y ya está. y me quito el miedo de encima. Así que desarrollé una especie de fotofilia o no sé, fotooscuridad, no sé cómo Mm. se llamará. Oscuridad A filia, no veces sé. la luz no ayuda, ¿eh? Te lo dice una experta en estas mierdas. La luz no ayuda porque, las sombras, tío, te vuelven muy paranoicos con las sombras. Si hay mucha o poca luz, puede, un objeto, generar una sombra y ya o simplemente un coche que pase. Si tienes una ventana cerca y una carretera, un coche que pase te puede dar la noche. José está muy pensativo diciendo: sí, "Qué par de locos sí. No, estos no, 2, qué no. infancia". Yo tenía dos miedos en la infancia. Es que uno precisamente eran los payasos. Pero venía, el otro Mm. lo cuento ahora. Los payasos venía uno porque me acuerdo que me alquilé Gremlins, y venía el anuncio de de la miniserie de It de Tim Curry. Entonces, a mí nada más que el Oh, anuncio, solamente el anuncio me traumatizó. Pero es que aparte, yo tenía una tía, mi tía Lola, mi tía abuela Lola, que en paz descanse, eh, que tenía, que por cierto, ella vivía en Ceuta, íbamos de chicos a Ceuta, ella vivía y buena tenía una gente la casa. Lola. Sí, pues mi tía Lola tenía una casa con todo el pasillo lleno de máscaras venecianas, ¿vale? De carnaval veneciano, yo no sé por qué. Oh, Y era como de, entonces, claro, la familia nos oh, repartíamos porque veníamos mis padres, mi hermano y yo, y cada uno se ponía en un lado porque nos teníamos que repartir en los cuartos. Entonces, claro, para ir al servicio que estaba al pasillo otro muy lado, estrecho, José. sí, pasillo estrecho, Ah, eh, pasillo estrecho y máscaras de carnaval veneciano. Y yo, como me entrase ganas de ir al servicio por la noche, yo salía corriendo por el pasillo sin mirarla. Y una vez voy corriendo al pasillo y me encontré a mi tía. Y me choqué contra ella en la oscuridad y ella, ¿pero qué te pasa? Y yo, las máscaras, que no. Y mientras íbamos de vacaciones allí y tal, y quito las máscaras. Digo, ya, mientras estéis las quito y ya está, porque. Y fue un claro. respiro. Y el otro miedo que le tenía de chico era. El otro miedo era. Pobrecilla, se quitan todas las máscaras del Sí, pasillo, pobre mujer, de verdad. sí, sí, sí. Y el otro miedo era a la medusa, al monstruo mitológico, porque vi Furia de Titanes y es que me Oh, acojoné me lo más grande. encanta. ¿La del Claro, 81? No acojona. sí, 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 bueno, pero cuando eres Que un te lo dice una niño, experta en terror, que no acojona. pero cuando eres un niño, la medusa esa era súper traumática porque son Está muy Harry, bien hecha. Está muy bien es hecha, que es de está muy bien hecha, Harryhausen, sí. Harryhausen, pero es que además hay muchos planos que está, la medusa se ve fuera de campo, ¿vale? Mientras Perseo es, sí, mientras Perseo la Perseo. está persiguiendo con el arco y se ve fuera de campo, pero se ven las esquinas del templo abandonado y se ve la sombra de Mm. la medusa con las serpientes haciendo así. Y yo, eso de chico era Yo la, la he la tenido que ver puñetera otra vez medusa. porque forma Esa, parte del monográfico que he hecho de Maggie Smith. Entonces, ella está en Furia de Titanes haciendo de la diosa Tetis. Y la he tenido que esa, volver a ver y me la he gozado ese peliculón tremendamente. ese peliculón para la temporada que viene la podríamos traer. De Sí, hecho, y está en la ya. lista para proponer para septiembre. Oh, pues entonces, pues mira, ya está. Perfecto. Bueno, pues fue eso, los payasos y la medusa griega mitológica, que es que no podía, que es que era.
La medusa, bueno, los payasos están presentes por todos lados, la medusa no es que aparezca mucho, pero vamos, cuando ponían en la serie eso, cuando ponían Furia de Titanes, yo no podía ver a la puñetera medusa, vaya, era horrible. Pero Me bueno, estoy acordando ahora, a ver, me has recordado, José, otro miedo que tenía de pequeño en casa de mi tía. Tú has comentado las máscaras venecianas, pues mi tía tenía un cuadro, no sé por qué tenía ese cuadro. ¿Os acordáis del Mm. coronel Tapioca? Yo no mucho. Era más o una menos. marca de, creo que era de zapatos o de botas, y Mm. si lo buscáis en internet, Mira, el mira. logo, sí, el logo es el de un hombre de perfil, con bigote, y es una caricatura, y mi tía, no sé por qué tenía eso en un pasillo. Y a mí ese cuadro me producía lo mismo que le producía al niño de Isla de los Muschietti, el cuadro de la señora con la flauta, pues lo mismo, yo sentía que ese cuadro me miraba y me perseguía, entonces cada vez que pasaba al lado de ese cuadro, o me tapaba la cara o pasaba corriendo. Es que pasa aquí otra cosa, yo no sé, las casas de Lo nuestros acabo de ver, pero abuelos, no da ningún miedo en lo que es la sugestión, tío. la Por cierto, que nos dice Leli el miedo que da a mirar debajo de la cama, que también viene un poco de esta peli, ¿no? Sí, es que Sí, yo estaba comentando de que yo no sé por qué, ya las casas han cambiado, ¿vale? Pero las casas de, por lo menos las de mis Ujú. abuelos, las de mis tías abuelas, las casas estas con muebles oscuros, con patas de leones, cuadros de Sí. caza, las máscaras de carnaval veneciano, esas casas, por favor, o sea, eso sí que era Hill House, ¿vale? Eso sí que era Hill House. Entonces, claro, yo iba, o sea, ya menos mal que hoy en día no tenemos normalmente esas cosas en las casas, ¿no? Y además Pero que había en casi todas las casas 300.000 figuritas, 400.000 platos colgados de no sé sí. dónde, tal. Y todo eso da una sensación de agobio brutal, sí. brutal. Y los perros estos de porcelana que también de noche También. hacen, y a lo mejor tienes que pasar por el salón para ir al servicio cuando eres un niño y está el puñetero perro de porcelana haciendo un perfil que parece, yo qué sé, un rancor o yo que... Eso era horrible, vaya, o sea, era horrible, horrible, horrible. Eso sí que eran traumas ochenteros, vaya. Miedos de nuestra infancia. Antes de Sí, irnos, si tenéis algo que decir más de Poltergeist, o seguimos con los miedos de la infancia. También podemos preguntar los miedos que tenéis hoy en día. O sea, los míos ya lo he dicho, las Sí, cucarachas, o sea que sí, sí, no, el mío sigue igual. O sea, yo tengo una lucha también. Además, es que yo las quiero erradicar de la faz de la tierra y no estoy teniendo éxito, a, por lo visto. a mí también me dan mucho ascazo. En Málaga hay muchas cucarachas en verano, porque es que es ciudad mediterránea, ¿vale? O sea, es que y a mí me dan un ascazo tremebundo. Pero Y tú a mí me eres de dan, subirte encima de una silla, yo al menos me ya, enfrento a ella, tú gritas encima de la silla y de ahí no te bajas. sí, a mí lo que me da, bueno, a ver, yo me enfrento porque tengo que hacerlo, pero con un... pero a mí lo que sí me da miedo hoy en día, pero me da miedo de verdad, desde que era niño, son los perros. Que eso lo he comentado alguna vez en redes sociales, a mí me dan miedo los perros, no puedo. Pero el caniche pesado que ladra, que le metes una patada y lo estrellas contra una farola, ese me da miedo, ¿vale? Así que imaginaos Ya, gente que ya no se tenga hacen perros películas grandes. como Cujo, tío, que Esa, no veas. mira, ¿Tú la esa viste de la película. pequeño? Sí, y me he leído también la novela de Stephen King, ¿vale? Me traumatiza, ¿vale? Me parece una de las novelas, es que me parece una situación muy traumática. Y a mí, por ejemplo, los perros me dan miedo. La gente que tiene perros grandes es como de, tío, por favor, ese día ponlo en un cuarto, porque es que no puedo. O sea, me dan miedo los perros, En no, ese no caso puedo. también la culpa es del dueño o del humano y no del perro, la verdad. Sí, a veces también hay gente que tiene perros mal educados, en fin, o sea, pero a mí no, por ejemplo, hoy en día me siguen dando miedo los perros. O sea, no estoy tranquilo, pero yo digo, ni con el caniche gritón, peleón pesado, estoy tranquilo. me pasa igual. Los perros, uf, les tengo respeto. Sí, Mm. respeto, sí. Y la gente esta que a lo mejor tiene perros estilo Doberman, Rottweiler, mm, o cuando, por ejemplo, vas a lo mejor, no sé, vuelves tarde a tu casa porque a lo mejor has salido de fiesta o lo que sea, o venido del cine, y hay gente que aprovecha a lo mejor a las 3 de la mañana para sacar a ese perro grande sin la correa. Porque dice, no, no va a haber nadie, no, sí va a haber alguien, voy a ver yo, y lo voy a ver, y el perro va a venir corriendo hacia mí, y el otro va a decir lo que sea, Pitu, no sé qué, que va, y el perro va a hacer caso, pero hasta que tú digas el nombre del perro, a mí me va a salir el corazón por la boca. Y eso, uff, qué mal, los perros sueltos a las 3 de la mañana, qué mal, qué mal. ¿Y no os daba mucho miedo el armario medio abierto? No abierto del todo, o un poquito abierto,
como que tú no te podías dormir hasta que no te levantabas y cerrabas el armario porque creías que iba a salir algo de ahí. Pues eso especialmente no, la Yo verdad. no. Lo que sí me da es toc. Si estoy en un Sí, armario vale. medio abierto, tengo que cerrarlo. O sea, y tengo que levantarme a cerrarlo, pero nunca pensé Y que pudiera salir algo de ahí. cuando se acumulaba en una habitación en la que dormía en una silla ropa, de repente, y veías la sombra por la noche. Nunca me ha No, pasado. tampoco especialmente. O sea, nunca me ha Bueno, Tampoco pasado especialmente. de ver una figura, de querer ver una figura humana o algo extraño, en la oscuridad con la ropa. tío, Nunca yo me ha es que he pasado visto eso. figuras en el Gotelé, es que, es que las he visto, vamos, claramente. Las caras de verme, Carolina. Sí, 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 sí. Yo no he ido a verlas y mira que las tengo bastante cerca, pero no he ido a verlas, las caras de Yo Belmes. tampoco he ido nunca, tío, sí. No, y yo las tengo bastante cerquita, pero no, Es no, más, no, no. he pasado con mis padres de adolescente y demás, jovencita por ahí, y nunca nos ha dado por parar. Igual sabían la hija que tenían y me iba a poner a gritar allí. Dices, ¡ah! ¿Pero qué es esto? Tal. Pero bueno, no. Y encima creo que había que pagar para verlo, que esa es Sí, otra, sí, ¿eh? tienen montado un museo allí en Belmez con las caras y hay merchandising de las caras de Belmez. O sea, gente que ha ido me ha dicho que es brutal, vaya. O sea, que le falta montar el parque de atracciones eh, a los Disneylandia Belmez, ¿vale? O sea, es brutal lo que tienen allí. Pero bueno, Bueno, pues hasta aquí nuestro Turracinema de Poltergeist y bueno, 3 señores mayores muy traumatizados, que pasaron una infancia, pues horrible, la verdad. Tenednos cariño un poquito, ¿no? Bueno, chicos, pues nada, nos vamos. Si queréis decir algo más de Poltergeist, adelante. No, yo solamente un placer haber estado aquí. A ver si Mm. vuelvo más pronto que tarde. Y lo único que tengo que decir a todos, a vosotros y a los que nos estén viendo, pues, ¡id hacia la luz! ¡Id hacia la luz! pues un placer, un lujazo y un honor haberte tenido aquí, Gerardo. Y ojalá tenerte también de nuevo más pronto que tarde. De Sí, vuelta. yo estoy más contenta de tener a Gerardo aquí. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Adiós.